Como definición, es una neuropatía óptica crónica e irreversible. Muerte específica de las células ganglionares de la retina, dando como consecuencia una disminución de los axones derivados de las células ganglionares, que clínicamente se detecta con una disminución del campo visual que sin tratamiento puede llegar a la ceguera. Entonces ahí podemos tener una fotito, donde se puede observar la papila óptica, la excavación fisiológica del nervio óptico, podemos ver la entrada de las arterias, la salida de las venas, y cuando vemos una papila óptica en la cual hay un cambio en esto, ya sea la excavación se ve más grande, el color de la papila es más pálido, hay un aumento de visualización de la lámina cribosa, hay una desviación del paquete que entra y sale, o sea, como que lo corre para un lado, sospechamos glaucoma, y sobre todo cuando está asociado a una disminución del anillo neuroretiniano, que es el anillo que forma la excavación. Entonces, a nivel molecular, el glaucoma está relacionado con la presencia de una molécula, la lesión leucocitaria, el ELAN1, que indica la activación de la respuesta al estrés en las células de la malla trabecular de los ojos con glaucoma. Entonces, en castellano lo que está diciendo ahí es que hoy por hoy sí existe genéticamente una predisposición familiar, sobre todo si hay historia familiar, por eso está dentro de las preguntas del interrogatorio, si ha tenido o tiene algún familiar que tenga glaucoma. Es hereditario la presentación también. En cuanto a lo que es la epidemiología, el glaucoma es la principal causa global de ceguera después de las cataratas, pero esta causa global de ceguera es irreversible. La Organización Mundial, bueno, en el año 2020 fue la última vez que hicieron algo así como que la meta era menos ciegos para el 2020, todo estaba enfocado en el 2020, estamos en el 2025, imagínense cómo estarán los ciegos, muchísimo más. La forma más común de glaucoma en los blancos es de ángulo abierto y en los asiáticos de ángulo cerrado. ¿Por qué? Porque generalmente los caucásicos tienen ojos grandes y los asiáticos ojos pequeños. Más de 60 millones de personas con glaucoma en el mundo, de los cuales un cuarto son de ángulo cerrado. Hay muchas personas ciegas por glaucoma de ángulo cerrado. ¿Por qué? Porque el glaucoma de ángulo cerrado da glaucomas agudos donde las presiones intraoculares son muy altas y entonces provocan un daño inmediato y severo de la papila o de la cabeza del nervio óptico, una neuropatía es como un infarto. ¿Bien? Entonces no es lo mismo tener microinfartos con el glaucoma crónico que tener un infarto fulminante, algo así. Entonces, la presión intraocular alta es el factor de mayor riesgo asociado a la pérdida de visión en ambos tipos de glaucoma, tanto el de ángulo abierto como el de ángulo cerrado, y es la única variable modificable en el tratamiento, la presión intraocular, PIO. Luego, en cuanto a la anatomía, repasando un poquito esta parte del ángulo irido corneal, el trabeculado, etc., teníamos la cámara anterior, que ya lo hemos visto millón de veces, y en maqueta, que se delimita por delante con el endotelio corneal o la córnea, y por detrás tenemos a la cara anterior del cristalino y del iris, ¿cierto? El ángulo írido corneal, donde está el ángulo camerular, ahí tenemos todas estas estructuras, que son las que se ven en la gonioscopía, que es el estudio para analizar el tipo de ángulo, porque muchas veces podemos sospechar que es un ángulo estrecho, y haciendo la gonioscopía, que está dentro de los estudios que se hacen para ver los ángulos, vemos que se ven todas las estructuras, entonces no sería tan estrecho como pensábamos, y no es tanto el riesgo de glaucoma de ángulo cerrado. Entonces tenemos la raíz del iris, el espolón, el trabéculo y la línea blanca o de Schwarz. Todas esas estructuras se ven en lo que sería la clasificación gonioscópica del ángulo camerular. Entonces hay una clasificación que es mejor que pedir una OCT de cámara anterior. Ahora les muestro. Clasificación gonioscópica. Entonces nos paramos con es una lupita, bueno, después les muestro cómo se hace, acá está. Se apoya en el ojo del paciente, es una lupa de 3 espejos, o gonioscopio se llama,
donde con un espejito llegamos a ver, visualizar todas esas estructuras en el ángulo acá. ¿Bien? Pero veamos qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Entonces, se clasifican los ángulos, según la clasificación que dice cada oftalmólogo, pero según la cantidad de cosas que se vean, son de abiertos a cerrados. Obvio que si son cerrados, van a un tratamiento preventivo para evitar un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Entonces, esta clasificación o esta forma de ver el ángulo camerular es anatómica. Estás viendo vivo y directo como un fondo de ojo, así como ves el nervio óptico y la mácula, estás viendo las estructuras del ángulo. Si no, muchos médicos hacen esto, piden una OCT o una tomografía de segmento anterior. Entonces agarran y les toman una foto de todo lo que es, del espacio, digamos, a ver, veamos acá, del espacio que hay en ese seno camerular o ángulo hírido corneal, ¿no? ¿Qué estructuras? Y nada, acá no puedes ver mucho, acá solamente puedes clasificarlo, decir, a ver, lo mides, ¿no? Ah, este está un poco cerrado, parece cerrado, ¿sí? A ver, este es un cerrado y este es un abierto. ¿Ven que hay mucho espacio? Pero ¿qué faltaría ver? ¿Qué es lo que se ve? Entonces muchas veces les indican el tratamiento para estos pacientes con ángulos aparentemente estrechos, cámaras estrechas, no amplias. El tratamiento es preventivo, se le hace un huequito, todos los huequitos son en este caso iridotomía. Una iridotomía con jack láser, parecida a la capsulotomía, con el mismo láser, se hace un huequito en el limbo esclerocorneal. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Aquí se nota mejor. ¿Lo ven? Entonces, ese huequito evitaría el cierre de la cámara en forma aguda, o sea, un glaucoma agudo por cámara o ángulo cerrado. ¿Se entiende? Entonces, con esa iridotomía salvarían al paciente de un glaucoma agudo, supuestamente. Pero muchos pacientes les han hecho el huequito sin haberles visto la clasificación del ángulo. Entonces resulta ser que hay pacientes que tienen, por ejemplo, vamos a poner luego la clasificación. La clasificación no es acá. Entonces digamos que tienen un ángulo abierto, ¿no es cierto? Pero tienen mucho pigmento. Entonces vamos a ver una foto donde haya mucho pigmento en el ángulo. A ver, por acá. Algo así se ve. ¿Ok? Ahí está bien clarito. La línea de Schwall, el trabeculado, el polón escleral y la banda del cuerpo ciliar. Entonces hay mucha gente que tiene, a ver, veamos acá, con mucho pigmento acá y más se da en los de ojos oscuros. No estoy viendo la foto ideal. A ver acá. Ah, también se pueden ver vasos sanguíneos en el ángulo iridocorneal. A ver si se nota en esta. No, esto qué cosa se ve. Saltar. Ahí está. Buena fuente. Ahora vamos a ver la foto, ¿ya? Ahí está, el procedimiento. Ahí está la lupa. Se apoya en el ojo. Y con uno de los espejos se va viendo las estructuras del ángulo iridocorneal. Se va moviendo la lupa porque hay que ver en 360 grados, ¿no? Se va moviendo. Ahí está. Entonces va a ver las estructuras, va a ver qué es lo que se ve en cada caso. No sé si voy avanzando, a ver si me da. Ahí está. Se va marcando. La banda del cuerpo ciliar. Bien, entonces vamos a ver en cada caso qué es lo que se ve. Entonces a veces tiene mucho pigmento, voy a ver si me aparecen, y le hacen una iridotomía y dispersan el pigmento. Entonces sería igual que el síndrome de pseudoexfoliación con células de la cápsula anterior, pero ya también con pigmento. Entonces me obstruirían el trabeculado con pigmento
y provocaría un glaucoma ya también pigmentario. Así se piensa. Entonces por eso hay que tener cuidado. ¿Bien? ¿En qué pacientes se hace? ¿En qué pacientes no? Bueno, básicamente eso. Entonces, esta sería como una clasificación anatómica, visualizando las estructuras, que es mejor que ayudarse por un examen complementario como una tomografía, donde no se ven las estructuras. ¿Se entiende? Bien, entonces sigamos con esto. Estas son las estructuras que se tienen que ver. Dentro de lo que sería el cuerpo ciliar, acuérdense, el cuerpo ciliar está detrás del esternón escleral, como una banda de color rosa, marrón claro, gris, pizarra. Su anchura depende de la posición de la inserción del iris. El receso angular representa la excavación posterior del iris en su inserción con el cuerpo ciliar. Entonces ahí está lo que les decía. Todas las estructuras que se deberían ver y cómo se ven en esta forma, ¿no? No como esta que es la parte ya un corte diferente, anatómico, ¿no? Entonces acá tenemos el iris, acá tendríamos la pupila, acá tendríamos el cuerpo ciliar, acá tendríamos el canal de Schlemm, acá estaría el trabeculado, 360 grados. Entonces, dentro de esa estructura, similar a un filtro, situada en el ángulo írido-corneal, pasa el 90% del humor acuoso. Sale, drena el 90% del humor acuoso. Entonces, en el trabéculo tenemos la trama uveal, la trama córneo-escleral y la malla justa canicular. Esa es la anatomía interna del trabeculado. Entonces, acá las partes que tiene, que no hace falta que se las sepan, pero que bueno, que se acuerden que existe, ese es el drenaje del ojo, por donde drena el 90% del humor acuoso. Entonces, y ya lo que sería el canal de Schlemm, que es un canal circunferencial, 360 grados, situado en la parte perilímbica, por eso es importante que identifiquen el limbo esclerocorneal, sería la parte perilímbica interna donde está el canal de Schlemm. Esta es la parte donde ya el conducto final, donde después de pasar por el trabeculado, sale por el canal de Schlemm y el humor acuoso. Bien, en cuanto a lo que es la fisiología, el humor acuoso se produce por dos pasos. La formación de un filtrado de plasma en el estroma del cuerpo ciliar y la formación a partir de este filtrado a través de la barrera hematoacuosa. Entonces hay una secreción activa y una secreción pasiva. ¿Cómo es la circulación entonces del humor acuoso? Ya lo sabemos. De la cámara posterior, a través de la pupila, cámara anterior, ángulo iridocorneal, donde está el trabeculado, sale por el canal de Schlemm, por los canales colectores esclerales, las venas corticosas a las venas y las venas epiesclerales. Esto es importante conocerlo porque ahí es donde actúa el tratamiento del glaucoma, disminuyendo la producción del humor acuoso o aumentando el drenaje del humor acuoso. ¿Bien? Entonces tenemos la vía convencional, que sería la vía trabecular, y la vía no convencional, que sería la uvioescleral. Entonces, la convencional se encarga del drenaje del 90% del humor acuoso. Esta es una vía sensible a la presión del volumen de flujo, de forma que al aumentar la presión, aumenta el drenaje. Eso al principio, porque cuando empieza a haber mucha producción, el drenaje se ve afectado, alterándose anatómicamente el trabeculado, es como que se altera esa zona, los huequitos del trabeculado, y no sale a la velocidad que se forma y por eso empieza a aumentar la presión del ojo. Y la vía uvioescleral drena el 10% restante del humor acuoso que pasa a través del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroideo y es drenado a la circulación venosa de la coroides, el cuerpo ciliar y la esclerótica. Entonces, estas son las dos vías de drenaje del humor acuoso. Entonces, acá lo tienen, ¿no? Acá está la córnea, acá estaría la vía trabecular y acá estaría la vía uvioescleral. En cuanto a la dinámica del humor acuoso,
Entonces, ¿qué pasaría? Empezaría a haber un desbalance entre la producción y el drenaje, lo que va a llevar o conllevar al aumento de la presión intraocular. Eso sería básicamente el glaucoma. Entonces, en un ojo sano están en balance y empieza el desbalance cuando empieza a haber el aumento de la presión intraocular por un estancamiento del humor acuoso, lo que va a generar que se compriman los axones de las células ganglionares y por ende aparezca el daño del nervio óptico, de la cabeza del nervio óptico. ¿Hasta ahí? ¿Van bien? ¿Entendiendo? Bueno, en cuanto a la patogenia de la neuropatía óptica glaucomatosa. La patogenia de la neuropatía óptica glaucomatosa, hemos dicho que es neuropatía óptica isquémica, como definición. Entonces, después vamos a entender que en patología de glaucoma, el tratamiento sí es bajar la presión del ojo, pero no siempre está relacionado con presiones intraoculares elevadas. Pero en castellano, mucha gente te dice, tiene glaucoma, inmediatamente igual a presión ocular alta. Pues no, existen glaucomas de presiones normales y de presiones bajas. Como definición, hay que hacer entender al paciente, muchas veces me dicen, me ha tomado la presión, me ha tomado la presión, me ha tomado la presión. Yo la verdad le tomo la presión solo a los que sospecho que tienen glaucoma, porque a todos les hago fondo de ojo. Pero les digo, tengo muchos pacientes que tienen presiones oculares de más de 20, 22, 23 y no tienen glaucoma, y hay pacientes que tienen 8 y tienen glaucoma. Entonces, es un número que sí hay que conocer para iniciar un tratamiento de glaucoma, antes de iniciarlo, obviamente, porque es el número que está provocando un daño y que hay que bajar. Es el único tratamiento que se hace, o sea, bajar la presión que sea donde ya encuentras glaucoma. Entonces, pero hay muerte celular, apoptosis, entrada de calcio, aumento de óxido nítrico y efecto del glutamato. Entonces hay una lesión inicial donde existe una proliferación de astrocitos, de células gliales, alteración de la matriz extracelular de la lámina cribosa. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la lámina cribosa, no? Yo hablo de la lámina cribosa, no sé si saben qué es la lámina cribosa. ¿Saben qué es la lámina cribosa? Algunos lo hablaron en la maqueta. No me acuerdo quién. Hizo una... me parece que en el nervio óptico hicieron como por donde salían los axoncitos, como huequitos, que era como el cuerpo tan inteligente que hizo como una lámina donde tenía los huequitos para que cada cablecito se mantenga cuidado, digamos, ¿no? No se aprieten, no se aplasten, no se mezclen, no se crucen. Entonces es como que sale cada uno por su huequito. Esa es la lámina cribosa. Es la lámina por donde salen los axones. Si hay un aumento de visualización de la lámina cribosa, significa que en esas zonas los huequitos se están haciendo más grandes o no hay nada que esté pasando por ahí. Está como que estás viendo el huequito puro, ¿sí? Entonces se empieza a observar eso. Y hay una remodelación de la cabeza del nervio óptico, que es la primera foto que les mostré. Cambia su anatomía, se ve el hueco más grande, el anillo más delgado, con aumento de visualización de la lámina cribosa, o los vasos están desplazados hacia otro lado. Esos son los cambios anatómicos que se ven. Existen dos teorías de daño: la mecánica, que es lesión directa porque se aprietan los cablecitos, o isquémica, que es una teoría vascular que está más asociada al glaucoma de presión normal, o presión baja, intraocular. Bien, hasta ahí, esto es lo que les decía, el dibujito este. Esos son los cambios anatómicos que se ven. Entonces, ya hemos visto todo esto. ¿Cómo se clasifican los glaucomas? Hay millones de glaucomas. Vamos a hablar de los más importantes para que sepan, solamente se los pongo aquí. Está el primario de ángulo abierto o crónico simple, se llama, que es el 55% de los casos de glaucoma. Después está el glaucoma de ángulo estrecho o con cierre angular, que es el 12%. Después están los glaucomas secundarios en un 30% y los congénitos en un 3%. Entonces, hay muchos glaucomas crónicos de ángulo abierto idiopáticos, donde puedes tener compresión elevada o compresión normal. Después tienen los glaucomas por bloqueo pupilar, donde hay un montón, donde están los de
cierre angular agudo, subagudo, crónico, combinado. Después tienes los glaucomas del desarrollo, donde están los congénitos y muchos asociados a anomalías anatómicas de las formas de ojo, algo así. Por ejemplo, en la anomalía de Peters, me parece que se las mostré, que eran pacientitos que tenían, nacían sin cámara anterior, digamos. Anomalía de Peters. Entonces son pacientitos que ya nacen con, ¿se acuerdan cómo se llamaba este signo? Córneas grandes. Buftalmos, ajá. Córneas grandes, pero con edema de córnea. Entonces ya hay glaucoma avanzado. Hay edema de córnea y tenemos la anomalía de Peters. A ver si veo, en este no se nota mucho, la anatomía. Entonces, en la anatomía de estos bebés no hay cámara, y prácticamente el iris está adherido al endotelio de la córnea. Entonces, ya de por sí, por ese contacto, pierde transparencia de la córnea. Y la presión intraocular está elevada, tratamiento urgente, volverle a dar forma al ojo, ¿no? Despegar el iris y todo esto, pero muchas veces quedan con leucomas, con cicatrices, que obvio no van a desarrollar visión si están afectando el eje pupilar. El eje visual es a través de la pupila. Si está alguna alteración que quite luz o no tengan los medios transparentes, ya sea córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo, va a generar ambliopía. ¿Ya? Entonces la idea es en estos pacientes liberar ese eje visual, trasplante de córnea, lo que sea. Bien. Entonces tenemos muchos asociados a anomalías congénitas anatómicas. Bien. Después están los asociados a otros trastornos oculares. Por ejemplo, a ver cuál de los que sean más importantes. Bueno, pueden ser asociados a tumores intraoculares, glaucomas asociados a tumores, a desprendimientos de retina, glaucomas neovasculares, que son los que se dan en los pacientes con diabetes. Entonces acuérdense que los glaucomas neovasculares son muy frecuentes en los diabéticos y también lo vimos en ojo rojo neovascular, donde aparecían en el iris la rubiosis iriris. ¿Se acuerdan? Rubiosis iriris, ese es otro signo que vemos en el iris en los pacientes diabéticos y esto les genera glaucoma neovascular. ¿Ven? Por ahí se ve el iris que tiene vasitos. ¿Lo ven? Entonces, esa alteración también puede asociarse a, ¿cómo se llama este signo? Hipema. La hipema, un vasito del iris se ha roto y ha generado sangre en cámara anterior. Se van conectando la idea, todo lo que puede pasar, y digamos, no tenía glaucoma, pero este hipema, esta sangre, va a ser lo mismo que las células de la cápsula anterior, que las células del pigmento cuando le hacen la iridotomía en un paciente que no le han visto bien el trabeculado, que no se ha pigmentado. ¿Qué va a hacer? Las células de sangre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se le ocurre? ¿A dónde va a ir? Está en la cámara anterior. No repitan como claro, va a obstruir la melodícula y también va a provocar un glaucoma. Todo así, es fácil. Entonces, tenemos los diferentes tipos de glaucoma asociados a otros trastornos oculares, traumáticos, inflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y luego tenemos los asociados con un aumento de la presión venosa epiescleral. Ahí tenemos enfermedades sistémicas asociadas con presión intraocular elevada y glaucoma, los asociados al uso del corticoide, a inflamación y traumatismo, a cirugías intraoculares, también hay asociados a afaquia y pseudofaquia, y a cirugías de retina. Entonces existen glaucomas hasta por cirugías. Bien, por eso les decía, es importante evaluar bien en qué momento se debe operar una persona
Y también cuando les dije lo de la capsulotomía posterior, también puede provocar aumento de la presión intraocular ese procedimiento tan simple que parece. ¿Bien? Entonces un paciente con glaucoma, con opacificación de cápsula posterior, hay que evaluar en qué momento se le va a hacer la limpieza. Se está viendo bien, no porque yo le vea que está opaco, le voy a indicar el tratamiento. A eso voy. ¿Bien? Yo les digo, si tienen glaucoma muy avanzado, les digo esperemos hasta que no afecte realmente su calidad de visión, no se haga la limpieza, esperemos. Porque por culpa de una buena limpieza, te sube la presión del ojo y chao. ¿Bien? Entonces, eso es en cuanto a la clasificación. En cuanto a lo que es los factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos los niveles de la presión intraocular, antecedentes familiares, positivos, porque ya saben que existe una genética, edad, raza, y también están los factores cardiovasculares, que pueden ser locales, como oclusión venosa, generales, como la diabetes, hipertensión arterial, hipotensión arterial, hipercolesterolemia, o sea, dislipidemias en general, migrañas, también pueden estar asociados a glaucomas, enfermedades de la tiroides y fenómenos vasoespásticos. También los miopes, hemos dicho que los miopes están asociados más al glaucoma de ángulo abierto crónico, ¿no es cierto? Cuando son miopes de más de 4 dioptrías, y los hipermétropes a glaucomas de ángulo cerrado, por lo que son un ojo grande o otro ojo pequeño. Entonces tenemos estos factores de riesgo generales, y dentro de lo que demarca aquí los de vasculares, se relacionan más a glaucomas de presión baja o presión normal, no tanto presiones intraoculares altas. Y también estaría, por ejemplo, los pacientes que tienen apnea del sueño. ¿Saben lo que es la apnea del sueño? Sí. ¿Qué es? Es una consulta de síntomas que el paciente no puede respirar bien de noche. No respira bien de noche. No es exactamente eso, tienes una idea. A ver. Es cuando tiene ausencia de respiración nocturna por al menos más de 20 segundos. ¿Pero por qué nocturna? ¿Porque está relacionado con la noche? ¿No puede ser de día? O sea, apnea del sueño es, de un momento a otro estoy así durmiendo y ronco, ¿no es cierto? Soy roncador, ¿no? Entonces estoy roncando y quedo, y recién, eso es apnea del sueño, que está relacionado con una debilidad, hipotonía del paladar blando, si no me equivoco, que obstruye la vía aérea, ¿cierto? Entonces no le pasa aire hasta que vuelve a roncar, algo así, ¿no? Entonces, la apnea del sueño también está asociado con fenómenos como la migraña, que también son fenómenos vasoespásticos, que quitan algo que pasa que hace que los vasos se cierren en general y que quiten oxígeno. También estaría relacionado, por ejemplo, en un paciente que yo le encuentro un glaucoma con presión intraocular baja o normal, o baja así se dice, menos de 10 para abajo, es un paciente adulto mayor, que no tenga apnea, o que tenga ronque, pero no sabe si tiene apnea. Listo, lo dejamos entre signo de paréntesis, no sabemos. Pero tiene dislipidemia, ¿no? Una dislipidemia importante de muchos años, actualmente sigue tomando, o toma hace 20 años ya toma torvastatina, gefirocilo, etcétera, que son para tratar la dislipidemia. Entonces yo, así pensando, ¿qué le pediría? Ya tenemos laboratorio, está controlada su dislipidemia, pero tiene ese antecedente. Y te cuentan que él tenía 400 de triglicérido y tenía 300 de colesterol, casi por 50 años. Entonces, decimos, tiene sospecha de glaucoma, ya tiene un glaucoma diagnosticado de presión baja, normal. Segundo paso, pensamos, le decimos si duerme con alguien, si le preguntamos, el paciente ronca y deja de respirar, ya. Puede ser que nos diga que sí, o que no sabe, o que no. ¿Listo? En ese espectro de respuestas, pensamos más, y me quiero adelantar, porque ya tengo un glaucoma,
¿cierto? Entonces, ¿qué más le debo pedir? Que sería bueno pedir, viendo al paciente en vivo y en directo, para ir ganando tiempo. ¿Alguien se le ocurre? Angiografía. ¿De qué? Cabeza y Una angiografía de cabeza y cuello. O sea, a ver, sea un poquito más claro. Está bueno, y va por ahí. Lo que me interesaría ver a mí es el calibre de los vasos sanguíneos. ¿De debido a dónde? la dislipidemia. ¿De dónde? ¿Vasos sanguíneos de la cabeza? ¿Vasos sanguíneos de la cara? ¿Del cuello? Que irrigan el nervio. ¿Y cuáles son? ¿Te acuerdas que la- arterias ¿De las dónde son? carótidas, de las carótidas. Entonces, ¿qué le pido? Una angiografía a nivel de cuello. ¿Existe? La verdad que no sé. Sí, ella va bien. Solamente quiero que se saque la duda. Ella, y piense. Tú le pondrías entonces una sustancia de contraste endovenoso, porque las angiografías se hacen con contraste, porque te dibujan las arterias, tanto de la cabeza, tanto de todo lado, pero con contraste. Es viejito, acuérdate, tiene presión alta, tiene glaucoma. Bueno, no hemos dicho que tiene un problema vascular, tampoco hemos dicho nada, pero tú quieres saber eso, la carótida. Entonces existe un examen mejor, más fácil, que se llama ecodoppler. Menos invasivo, que te dice cómo está el flujo de sangre a nivel de las Carótidas. y de las. ¿Cómo se llama esto? Cuello. ¿Y qué hay en el cuello? Las vértebras, acá, vértebras cervicales. Entonces, así se llaman los vasos también, cervicales. Es muy fácil la medicina, si te la pones a analizar. Ponle un punto a Jung. Muy bien, así se tiene que pensar. Así, fácil. Entonces, yo ya le voy pidiendo. Entonces descubro que tiene una obstrucción de la carótida interna del lado derecho con una placa ateromatosa que ya básicamente está chao, tiene que operarse. Porque si yo le bajo la presión del ojo no gano nada de ese lado. Entonces también el paciente se puede quejar de otros síntomas, no solo de que le bajó la visión o que siente que ya no ve el piso, que ya no ve el techo, que ya no ve si alguien le pasa por aquí. ¿Qué otro síntoma podría tener Jung, ya que estás por ahí? Que el paciente te pueda decir que tú puedas pensar en que está teniendo un mal flujo de ¿a dónde? A la cabeza. A otro síntoma, a ver. Que le debe, o si no tú lo guías, porque para eso está el interrogatorio. Que el paciente no te lo dice, yo le pregunto. Podría tener síncope, podríamos Excelente. sospechar de un ACV. Podría decirte, me mareo o me voy para un lado, tengo vértigo o tengo zumbido. También indicaría, si no tienes una autoesclerosis, un mal flujo de sangre al cerebro. Vértigo, zumbido, mareo. No necesariamente. No necesariamente. Entonces ya te está hablando de una mal. No llega agua al tanque, como les digo yo al paciente. El tanque está arriba normalmente, no llega al agua. Algo así. Bien, entonces, ¿y cuáles tenemos como criterios diagnósticos? Entonces tenemos la presión, que es lo más importante, intraocular normal de 10 a 20. Entonces tomamos la presión con este tonómetro que se llama tonómetro de aplanación o de Goldman, que es muy importante saber con qué aparato le han tomado la presión, porque hay mucha gente que dice, sí, me han tomado la presión, tenía 45, y le tomaron en el Seguro Social la enfermera que toman unas pesitas que son del año del pedo, y que más o menos se mueven así. Es como la balanza, no es digital, es pesitas. Entonces, eso no sirve para el glaucoma. Y evaluamos el nervio óptico, tenemos la presión, tenemos el fondo del ojo, tenemos la anatomía del nervio óptico, sospechamos del glaucoma, decimos sospecho del glaucoma. Entonces hay dos formas de hacer el diagnóstico del glaucoma, anatómico y funcional. Anatómico, en castellano le pido una OCT o tomografía del nervio óptico y de fibras nerviosas ganglionares. En castellano mido su cable, su hueco y sus cablecitos.
¿Se entiende? Y compara ese estudio con gente de su edad, porque se va perdiendo cablecitos con la edad, es normal. No puedo comparar con gente joven, tiene otros cablecitos nuevos. Entonces, me sale así. Entonces, acá estaría su campo visual, que es el diagnóstico subjetivo del glaucoma, relacionado con su anatomía. Diagnóstico anatómico, diagnóstico funcional. Entonces, vemos que este paciente tiene su hueco grande, su nervio óptico adelgazado, y nos aparece, en oftalmo les había dicho que todo lo rojo es malo, lo amarillo hay que evitar que se vuelva rojo, y todos los resultados son verdes normalmente. Entonces, sale rojo, rojo, amarillo acá en la parte nasal, temporal verde. Entonces decimos que este paciente tiene la parte superior e inferior y nasal dañada ya por glaucoma en su ojo derecho, y en su ojo izquierdo solo la parte inferior. Entonces, en castellano tiene peor el ojo derecho que el ojo izquierdo de glaucoma. Pero acá me falta la foto de las fibras nerviosas ganglionares, que no sé si la puse, pero después la podemos ver. Entonces, pero lo anatómico, el diagnóstico más básico, que todos lo podemos ver, que todos lo deberíamos aprender a hacer, fondo de ojo. Entonces ahí vemos cómo es la papila óptica normal. Castellano, veo la anatomía de la cabeza del nervio óptico. Entonces, si yo veo, por ejemplo, acá, tenemos la cabeza del nervio óptico, tenemos la excavación del nervio óptico, tenemos un aumento, parece más grande este hueco que lo que aparentemente me mostraron alguna vez que era normal. Veo que se ven más grandes los huequitos, aumento de visualización de la lámina nerviosa. Y acá, si son más observadores, van a ver que hay una sombra acá. Eso es un defecto de la capa de fibras nerviosas de los axones. Entonces se supone que en esta zona el glaucoma está avanzando, de esta zona. Otra cosa es el adelgazamiento del anillo neuroretiniano en la parte temporal inferior. ¿Sí? Esto es temporal, esto es nasal, esto es superior, esto es inferior. Entonces siempre se ve todo el anillo. Luego tenemos otro signo, una hemorragia de disco, en horas 5. Siempre hablamos con los oftalmólogos, siempre hablamos como reloj. En la córnea en horas 12, en el iris en horas 4, así. Y en la papila también. En el disco, en horas 5 hay una hemorragia. Eso significa una evolución inmediata de la excavación. O sea que aquí, donde está la hemorragia, luego el anillo se va a desplazar. ¿Ok? Y luego tenemos también ya en glaucomas muy avanzados, donde la relación vertical y horizontal están alteradas, hay un aumento de la copa en la forma vertical, así se llama. Entonces, pero para yo poder ver todo esto, primero tengo que aprender a ver esto, que era lo normal. Por eso, ustedes con que aprendan a ver lo normal, entonces de la papila emergen los vasos y se dividen en ramas superiores e inferiores, y todos lo han hecho en la maqueta. Perfecto. ¿Cómo son los bordes de la papila? Bien definidos. Y la coloración del nervio óptico puede variar un poco también entre persona y persona. Pero aprendan a ver papilas, aprendan a estar mirando, pero para eso tienen que usar el oftalmoscopio. Entonces, la excavación normal en relación al anillo neuroretiniano y cómo es en el glaucoma esa relación. ¿Se ve? Esa es la alteración y sospecha de glaucoma. Bueno, ya son las 4 y 8. Lo dejamos acá para empezar con lo que es patológico. ¿Vale? Ahí está, mira, ahí está la fotito, ahí se ve el aumento de visualización de la lámina cribosa. ¿Bien? Ok.